¿Pueden ver que estoy compartiendo la diapositiva de física? Sí, sí, se ve. Bien, porque la clase pasada tuvimos una clase muy interesante donde vimos calorimetría y termodinámica. Y hemos hecho varias cositas, incluso hemos tenido varios debates entre nosotros también. La idea que tengo para hoy, como yo les había dicho también por el, por WhatsApp es que nos quedaron algunos ejercicios para ver, ¿sí? Que yo se los iba a pasar en video, pero yo, bueno, justo no pude, y aparte digo que nos queden grabados acá en la clase, así los podemos repasar. Pero repasaba un poco, hicimos un montón de cosas, que son todos estos que tenemos acá. Bueno, calor versus temperatura, los sistemas térmicos, calor específico, los mecanismos de transferencia de calor, unidades de temperatura, expansión y contracción térmica. Fíjense que buenas herramientas de calorimetría tenemos que a nosotros, como operadores en sistema de riego, nos van a hacer falta, ¿sí? Yo por ahí acá les quería contar un breve repaso de lo que fue la clase esa. Y antes quiero chequear algo. Mira, sí. Bueno, calor versus temperatura, temperatura versus calor. Bueno, por ahí decíamos que cotidianamente podemos confundirnos estos términos, pero bien sabemos que no son iguales y estrictamente en física menos. Habíamos hablado de la temperatura como una unidad de medida y el calor un tipo de energía. Bien, bueno. Temperatura es cuán frío o cuán cuerpo, no, perdón, la unidad de medida de cuán frío o cuán caliente está un cuerpo. Bien, y unidades, bueno, hablamos de Celsius, de Kelvin y de Fahrenheit. Y el calor era un tipo de energía, en realidad, que tiene la particularidad de que fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Al ser el calor una energía, bueno, vamos a asignarle, va a tener, digamos, unidades de energía, que son calorías, joule y, bueno, entre otras más que existen. Esa era un poco la definición de cada uno y cómo se diferencian. También habíamos hablado de los sistemas aislados, cerrados y abiertos, ¿no? Sistemas térmicos. Habíamos dicho que en el sistema abierto teníamos intercambio tanto de materia como de energía. En el sistema cerrado teníamos intercambio de energía, pero no intercambio de materia. Y en el sistema aislado no teníamos intercambio de ningún tipo, ni de materia ni de energía. También lo habíamos visto con algunos ejemplos. Claro, ¿no? Y el calor y la temperatura es verdad, son términos diferentes, pero lo que nosotros vimos es que estos términos se asocian en otro parámetro de calorimetría, un parámetro térmico que es muy importante, que es el calor específico. El calor específico era esto, ¿no? La cantidad de calor que tengo que entregarle a 1 kilogramo de una sustancia para que eleve su temperatura a 1 grado. De estos, bueno, nos quedó un ejercicio para hacer y bueno, no encontré un videíto lindo acerca de la brisa costera, que fue lo que habíamos charlado un poco la vez pasada, así que directamente lo vamos a hacer acá. Eh, bueno, también hablamos sobre generalidades de calor específico y bueno, vimos unas listas de distintos calores específicos de distintas sustancias, teniendo en cuenta que el calor específico es una propiedad característica de cada sustancia pura. Eso ya está tabulado. Eso significa que los científicos ya nos hicieron el favor y nosotros tenemos una lista con cada uno de los calores específicos. ¿Qué más? Bueno, también hablando de calor y de la transferencia de calor, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de transferencia de calor? Y detallamos cada uno, que son conducción, convección y radiación. Cuando hablamos de conducción, era una transferencia por contacto, ¿no? Que tenía que ver con un movimiento molecular interno de la energía en la transferencia de calor. También vimos unos ejemplos. La convección tenía que ver con el movimiento de masas y la radiación no tenía ni contacto ni movimiento de masas, sino que el calor se transmite a través de ondas electromagnéticas.
Bien, bueno, sabemos que el calor se transfiere, sabemos la definición de calor y sabemos los mecanismos. Y lo que nosotros vimos, que estuvo muy bueno, es que tenemos una forma de cuantificar, de calcular una transferencia de calor y fue donde describimos esta fórmula, donde interviene calor, la masa, calor específico y el delta T, o sea, el cambio de temperatura, ¿sí? Lo que nos pasó acá es que, bueno, quedamos por ver el ejemplo que lo vamos a ver hoy mismo. ¿Qué más tenemos? Las unidades de temperatura, bien. Nosotros, las primeras clases, las primeras unidades, vimos conversión de unidades. Vimos varias cosas, de hecho, porque vimos, bueno, el método por fracción, vimos la regla de tres simple, vimos la tabla de prefijos. Eh, También trabajamos con notación científica, ¿no? Una forma de trabajar con las cantidades. Pero habíamos visto que con temperatura era diferente la cuestión porque no son conversiones lineales. Entonces teníamos que acceder a algunas fórmulas. Yo les mostré acá una fórmula y de hecho hicimos un ejemplo en la clase pasada eh, para ver cómo se hacía esa conversión, que es simplemente trabajar con estas formulitas que es bastante sencillo. Y por último, esto, expansión y contracción térmica. Y hablamos, ¿no? De qué pasaba cuando los cuerpos sólidos se calientan, que tienden a expandirse, o cuando se enfrían, que tienden a contraerse. Y nosotros podemos calcular también ese cambio de longitud. Puede ser tanto volumétrico como longitudinal. Nosotros el que vimos es el longitudinal, pero la ecuación es la misma. Lo único que va a cambiar es el término que está en el medio, el alfa, que era el coeficiente de proporcionalidad, o sea, es el coeficiente de expansión o contracción lineal. Bien, que de la misma manera que vimos con el calor específico, que de la misma manera que vimos también con la densidad, son características propias de las sustancias puras. Los científicos nos hicieron el favor y si nosotros buscamos en bibliografías, podemos encontrar esos valores. Todo eso fue lo que hicimos la clase pasada. Lo que nos queda por ver, que quiero que lo veamos ahora, es el ejemplo de calor específico, de transferencia de calor, el ejemplo de expansión y contracción térmica y la brisa costera. ¿Sí? Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? De la que sea. Yo no, Bien, buenísimo. Vamos a empezar entonces y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos? Bien, este era el ejemplo que yo les quería dar. ¿Sí? Fíjense lo que me dice. ¿Cuánto calor debo entregarle a 20 litros de agua a 20 grados Celsius para que eleve su temperatura hasta los 25 grados Celsius? ¿Sí? Lo que estamos hablando acá es de una transferencia del calor y lo que yo quiero que calculemos es justamente cuánto es ese calor. ¿Sí? Y lo vamos a hacer, pero para pero eso, ¿cuánto es sí, en grados o en cantidad de calor? en calor, en calor. O sea que van a ser, Eh, sí, 5. 5 No, grados. por eso, esto no entiendo. Bien, ahora lo ¿Cuán- vamos a ver. O A ver, sea, claro, 5 grados tiene que aumentar de temperatura, ¿no? Pero ¿cuánto calor tenemos que entregar para que aumente esos 5 grados? Bien, les voy a compartir. eh, Bien, le estoy compartiendo un Paint, chicos, ¿pueden verlo? sí, se ve bien. Bien. Eh, Saben que no puedo ver el problema. ¿Alguien me podría leer el problema? ¿Lo tienen a mano o...? Pero Claro, ustedes tampoco pueden verlo. no lo puedo ver. Claro, no hay problema.
Nos Decía, dice, de memoria te lo digo, ¿cuánto calor deberíamos transferirle a un volumen de agua que está a 20 grados para que llegue a 25? ¡Qué bien, parió! Listo, me voy, chao. ya está, listo, probado. ¡Qué memoria! Acá. ¿Cuánto calor debo entregarle a 20 litros de agua que está a 20 grados Celsius para que aumente su temperatura a 25 grados Celsius? ¿Bien? Bueno, vamos por parte. El calor, perdón, la fórmula claramente que vamos a usar para resolver este problema va a ser que el calor iba a depender de qué? De la masa multiplicado el calor específico multiplicado el cambio de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Y esta era una de las fórmulas madre que nosotros teníamos para resolver ejercicios de calorimetría. La masa sería 20 litros Apa, mirá qué buena pregunta. 20 litros, pero litro es unidad de qué? de volumen. De volumen. Entonces Claro, no. y claro, porque temperatura específica la vamos a tener porque alguien ya la consiguió. Sí, Temperatura final pide 25, temperatura inicial 20, la diferencia son 5. Ahora me faltaría saber cuál es la masa de 20 litros de agua. claro, bien. Bueno, pensémoslo todos. Yo tengo 20 litros de agua, pero yo no necesito volumen, necesito masa. ¿A alguien se le ocurre alguna forma de transformar estos 20 litros en ¿Lo masa, por pasamos? ejemplo? ¿Cómo? Danilo respondió ahí. ¿Lo pasamos? Bien, 20 ¿y qué litros. podemos usar para pasarlo? Y tiene que haber una fórmula hecha ya. ¿Saben que Alguien la ha pensado antes que nosotros. la hay y de hecho la vimos nosotros? 20 kilos puso Dani. ¿Cómo sabes, Dani? Bueno, Si no lo que pasa es que un cúbico de agua pesaba 1000 kilos. ahí ¿Lo pasó va. aquí? Bien. ¿Qué es eso, Ítalo, que me dijiste recién? Que es o sea, un metro cúbico de agua es igual a 1000 kilos. Bien. ¿Y Bueno, eso qué ¿qué es? es? Sí, Y una conversión no es sé. la densidad. ¿Se Densidad, acuerdan? bien, Bien, bien. Bueno, bien. bien, Por ahí chicos, va. ¿sí? O sea que para convertir un volumen en masa, nosotros necesitamos un parámetro que relacione el volumen y la masa, o sea, la masa por volumen. Eso es la densidad. Nosotros ya estuvimos trabajando la densidad, ¿sí? Pero bien, perfecto, es eso. Y como bien dijo Ítalo, Bueno, pero yo voy el a usar, agua esta chicos. que está ahí es salada. Ah, bueno, ahí cambia. Si es salada, cambia. No, está bien. Bueno, ahora cuando veamos lo de la brisa costera, vamos a hablar de eso, porque tenés razón, igual, el agua salada tiene otra densidad. Por eso te lo dije. Bien. Bueno, y como bien dijo Ítalo, como le decía, yo voy a usar el factor de conversión, perdón, el método por fracción, porque van a ver que en este caso creo que va a resultar más sencillo. Nosotros sabemos que la densidad del agua era de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Bien? Pero, fíjense, me quedó litros arriba en el numerador y litro y metro cúbico abajo en el denominador. Eso es incompatible. Nosotros tendríamos que ver cómo es la conversión entre metros cúbicos y litros. ¿Sí? Yo se los voy a contar. Nosotros sabemos que, creo que lo vimos. Díganme ustedes, ¿cuántos litros hay en un metro cúbico o cuántos metros cúbicos había en un litro? Sí, me acuerdo. ¿No Había importa? 1000. Un litro y medio. Correr los ceros. Bien, ahora, ¿dónde pondrían ustedes en el nuevo factor de conversión? ¿Dónde pondrían
los metros cúbicos y dónde los litros. Y los litros abajo. Bien. ¿Por qué, Y Mimi? arriba serían los metros cúbicos. Perfecto. ¿Y por qué no vi? Para poder cancelar las medidas. Perfecto, ya está. Para Nosotros haciendo simplificar. esta conversión, Para litro simplificar. y litro, ahí va, metro cúbico y metro cúbico. Y fíjense que me quedó en kilogramos, y está bien, si nosotros necesitamos una masa. Bueno, fíjense, tenemos que hacer 20 por 1000 dividido 1000. ¿Cuánto nos da esto? Acá hay un detalle, y esto pasa únicamente con el agua, que podemos hacer otra simplificación. Fíjense que tenemos 1000 en el numerador y 1000 en el denominador. Este 20 se Sí. multiplica por 1000 y se divide por 1000, ¿sí? Pero eso pasa justo con la densidad, con el agua que tiene 1000 kilogramos por metro cúbico de densidad. Si nosotros usamos algún alcohol o usamos eh, mercurio, por ejemplo, que habíamos dicho que es líquido a temperatura ambiente y que es muchísimo más denso, ahí cambia ese cálculo, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar 20 kilogramos, ¿sí? Estos 20 litros de agua es lo mismo que decir 20 kilogramos, ¿bien? O sea que, Alan, ¿qué sí, tiene, en qué o sea, ¿a dónde juega el peso específico? Nada que ver, ¿no? calor específico. Está bien, pero peso específico nada que ver con esto. No, no, ¿Y no, el no. agua tiene peso específico Sí, o solo los metales? no, tiene también, sí. Ajá, bien. Bien, esas de hecho son propiedades que se usan en física, son un poco más puntuales, por eso yo no las doy, pero si mal no recuerdo en hidráulica o en alguna otra materia, capaz que ven esas propiedades, ¿puede ser? Todavía no vimos, pero capaz que la vemos. Bien. Ítalo está tan bien que ya quiere agregar más parámetros, una cosa que no se puede No, creer. no, no, porque me Está da vuelta la afinadísimo. cabeza el peso específico. Entonces, como nunca había escuchado calor específico, mirá. Y entonces digo, ¿qué tiene que ver el peso específico con la masa? Pero, porque el peso específico no está en la tabla periódica. Sí, Claro, por eso. Ahí me fui por ahí, ¿viste? ¿Y por qué no está el calor específico en la tabla periódica? claro. ¿Viste? Pero bueno, era bien, era una duda. Claro, bueno, está bien igual, habría que ver bien el criterio para armar la tabla, pero es verdad que no está. Igual si tenemos que poner todas las propiedades, imagínense que la tabla tendría que ser incluso mucho más grande. Entonces, chicos, fíjense, ya tenemos la masa, temperatura final y bueno, 25 grados, que es a donde queremos, a la temperatura que queremos que llegue ese agua. La temperatura inicial son 20 grados, o sea que nos faltaría el calor específico. Y como dijo Ítalo también, y como bien ya sabemos, eso ya está tabulado, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuánto es el calor específico del agua, que es 1 kilocaloría sobre grado Celsius por kilogramo. ¿Bien? Al tener todas las variables, bueno, vamos a resolver el ejercicio, a ver cómo queda. Quiero usar otro color. Vamos a usar negro. El calor, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la masa, lo voy a ir marcando, la masa, que la masa dijimos que era de 20 kilogramos, multiplicado el calor específico, que el calor específico es de 1 kilocaloría
sobre Celsius por kilogramo multiplicado la temperatura final, que es esta que tenemos acá, y esa temperatura era de 25 grados, menos la temperatura inicial, que era de 20 grados. ¿Sí? Bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta? Yo, No. Bueno, porque ya estamos en la recta final. Fíjense un detalle. Kilogramo en el numerador, kilogramo en el denominador. Esto ya lo podemos ir simplificando. Entonces vamos a hacer 20 por 1 como para ya poder ir resolviendo este término que está acá. Porque acá tenemos que ser ni más ni menos que la resta. O sea que el calor me va a quedar igual a qué. Bueno, 20 por 1, 20. Pero la unidad, ojo, me va a quedar kilocaloría sobre Celsius. Y esto multiplicado, bueno, 20 menos 5, claramente es 5, o sea que son 5 grados. Fíjense ahora, podemos simplificar este Celsius que está en el numerador y este Celsius que está en el denominador. O sea que tenemos que hacer 20 por 5. 20 por 5 es 100. 100 kilocalorías. Resultado final. ¿Qué me dicen? Nos quedó en kilocalorías. ¿Eso está bien? yo creo que sí, porque sí, porque no me perdí en la fórmula inicial, pero estaba, claro, 20 kilos, sí. Para mí está bien kilocaloría. Claro, porque la kilocaloría es una unidad de energía y el calor es un tipo de energía. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Entonces está Sí. bien. Si tenemos en este momento un balde con 20 litros de agua, ¿sí? Si nosotros lo calentamos y le entregamos un calor igual a 100 kilocalorías, va a aumentar de 20 a 25 grados. ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Bueno, pará. Eh, ¿Cómo le pongo yo a este agua en las 100 kilocalorías? ¿De dónde saco 100 kilocalorías? ¿De una brasa? ¿De un calefactor? O sea, La hornalla. sí, pero la hornalla tiene 600. Bueno, Ahí, a eso voy. A eso voy. vos conocés tres mecanismos de transferencia de calor. Sí. Capaz que poniéndolo al sol, Convección. sí, Puede Claro. ser. tal cual. Bueno, Eh, si la pongo al sol va a levantar sola porque capaz que hacen 40 grados centígrados en la temperatura ambiente y la tengo un rato al sol y va a levantar sola. Bien, exactamente. bien. Sí, lo Pero podés, sí, si yo perdón. tuviera que dársela a propósito con algo artificial, la duda mía es, vos suponete que el ejercicio sea 25, llevarla a 25 grados y si me paso muero. Estamos en China, ponele. Eso es lo que digo, eso es lo que Claro. digo. ¿Cómo mido 100 kilocalorías y de dónde las mido? Por supuesto con aparatología, ¿no? Pero lo mismo me pasa con, y a todos nos ha pasado seguramente, cuando vas a comprar un calefactor y te dicen, che, ¿de cuánto es el ambiente? Y la habitación que tengo que calefaccionar es de 16 metros cúbicos. No, entonces necesita 3.000 calorías el calorama. Y, Sí, yo estaba por decir lo mismo. Estaba claro, por dar el Claro, ejemplo del calefactor. claro, pero en el aire no tiene el mismo calor específico que el agua. claro. Claro. Pa. Entonces, bueno, nada, está bueno, pero hay que hacerlo también, hay que transferirle 100 kilocalorías a 20 litros de agua. Igual, sí, sí. Bueno,
Es más bien como vos decís, ¿no? Existen los instrumentos más sofisticados de medición en cuanto a transferencia de calor, hablando del calor. Después, si por ejemplo vos tenés el agua, vos con un termómetro o con un tester mismo, vos vas midiendo ese cambio de temperatura. ¿Viste? Ah, ahí sí. Eso se podría hacer tranquilamente. Lo mismo, a ver, si vos me pedís que le transfiera hasta 100 grados punto de ebullición, es fácil, porque donde hirvió lo saco. Claro, Y después, si querés que caliente agua para el mate, en Argentina también es re fácil, porque vos le conocés el chirrido a la pava y vos decís 80, claro. ¿viste? Pero sí, o sea, estoy pensando en un gran volumen, ¿no? Vos decir, vamos a calentar, hay que levantarle 5 grados más a un tanque australiano de 1 millón de litros. Claro, Estoy pensando, nunca va a pasar, pero digo, ¿viste? claro. Sí, no, bueno, lo del tester no es mala idea, ¿no? Por la eficiencia de la medición, que también depende del tester, pero usted imagínense que en ese balde le pones un cable conectado al tester y donde llega a 25 grados lo parás, ¿sí? Son métodos, está bien, extremadamente caseros, ¿no? De la misma forma que medimos la densidad o de la misma forma que medimos la velocidad de corriente. En cuanto a temperatura, en cuanto a calor, es como decías vos, tecnología. ¿Sí? Existe en la ingeniería más detallada el instrumento que te mide exactamente las kilocalorías que vos necesitas transferir. Se está por cortar, me parece. ¿Sí? Bueno, bueno, justito. No sé, A ¿qué mí te digo vos? las kilocalorías se acordan mucho digamos, al valor energético, digamos, Sí. del ser humano, de las calorías. De las Y comidas, por ejemplo, sí, sí. claro, sí, eso me recuerda mucho los kilocalorías. Los joules también. Los joules, tal cual. Bueno, chicos, sí. Bueno, justito, porque llegamos a hacer el primer ejercicio. Para la segunda parte le metemos Vamos. Ah, está re bueno. Lo que vamos a hacer vamos a explicar lo de la brisa costera y lo del ejercicio de expansión y contracción térmica de la torre, que se acuerdan que se nos cortó en la mitad la última vez. Ese lo vamos a terminar. Y bueno, Dale. para que vayan sabiendo, ya está cargado en plataforma el práctico El de cardio. 5, el 5 ya lo ¿Cómo? estuve mirando. ¿Sí? Bien, El trabajo buenísimo. práctico número 5. Alan, fíjate si podés decirnos a todos cuántos trabajos debemos. Sí, bueno, Ya nomás no al creo que llegue frente. ahora porque vieron que acá cortamos y a los 5 minutos arrancamos no, pero en el interín entre física y Bueno, matemática y voy a hacer eso. si no, tranquilo, lo ponés en el grupo, en el WhatsApp. Ah, dale. Lo ponés Mimi debe esto, Daniel debe esto, o sea. No me quemé. Ah, vos porque debes todo, desgraciado. Bueno. Vos porque la llevás al día. No, boludo, no. Estoy más perdido. No sé, la verdad que no puedo entender la página. El portal ese se me marea mal, ¿viste? Está difícil, no está ordenado.